caer al enemigo y a la oscuridad huyendo. Pero es milagro que yo no comprendo. Mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios. Su poder he recibido. Sí, Señor. Pero es milagro que yo no comprendo. Mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Oh, mi Dios cumple su palabra. Oh, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Si vivo estoy no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Yo cantaré que vivo estoy. Hola, ¿qué tal hermanos? Buenas noches. Es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo junto a la palabra de Dios y quizás pensando un poquito en el tema que vamos a compartir en esta noche. Se han venido tocando o compartiendo acerca de aspectos quizás prácticos de nuestra relación como familia de la fe, como pueblo de Dios, como iglesia. Y cuando me pidieron compartir en esta noche, venía en mi mente una frase o dos palabras de un versículo que está ahí en el libro de Hebreos, que eran ayuda mutua. Esas eran las dos palabras que se me venían. Así que fui ahí a la Biblia a buscar el pasaje y empecé a leer el texto. Y pensaba en algo práctico, que era esto de poder
ayudarnos mutuamente y ahora vamos a leer bien el texto, pero de ahí el Señor me llevó a pensar en un sacrificio agradable para Él. Y la Biblia está llena de esto, de los sacrificios. En el Antiguo Testamento se habla mucho de los sacrificios para el perdón de pecados, de los sacrificios de gratitud a Dios. Cuando una persona estaba agradecida y quería adorar a Dios, debía llevar un sacrificio determinado, y cuando pecaba debía llevar un sacrificio específico también para perdón de sus pecados, y obviamente pensando en Cristo como el verdadero sacrificio que agradó a Dios y que fue nuestro sustituto para llevarnos a Dios, para perdonarnos nuestros pecados. Pensaba en el tipo de sacrificios que agradan a Dios, y somos muy propensos a hacer sacrificios, ¿no? A veces para poder llegar a alguna meta en la vida, no sé, quizás ahorramos para poder comprarnos algo, para poder ir de viaje, para poder darnos un gusto. Digamos, la sociedad se autosacrifica en pos de sus metas, y Dios nos pone una meta que es un sacrificio, o sacrificios que son realmente agradables para Él, pero que también son de bendición para nosotros como pueblo de Dios. Así que yo te voy a pedir que me acompañes ahí a Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Y pensando en esto, ahí en esto de los sacrificios, Pablo en capítulo 12 de Romanos, versículo 1, nos habla de que hay un sacrificio agradable a Dios, que es presentarnos nosotros mismos como un sacrificio vivo. Digamos, personas que están entregadas en voluntad, en mente, en cuerpo, a hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Entonces, pensando en esto, vamos a ir a leer ahí capítulo 13 de Hebreos. Dice el texto: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanzas, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahí pensaba que, el primer versículo, el versículo 15, a modo de introducción, habla de un sacrificio de alabanza, ¿no? Sacrificio de alabanza a Dios. Y muchas veces pensamos no en la alabanza y la restringimos, la llevamos inmediatamente a la iglesia, al tiempo de culto, a poder cantar canciones. Pero en la mente de Dios, la alabanza o la adoración tienen que ver con cosas mucho más prácticas, mucho más tangibles, mucho más reales al momento de experimentarlas y vivirlas, y no tan solo decir, un tiempo de experiencia con Dios a solas, ¿no? Sino algo que siempre va a repercutir o va a reflejarse en la vida de los demás también. Entonces pensaba en tres consideraciones que podemos tener en esta noche acerca de un sacrificio que es realmente agradable a Dios, o de sacrificios que son realmente agradables a Dios. Como veíamos, ¿no? Romanos capítulo 12, un sacrificio vivo, un sacrificio de alabanza. ¿Qué tipo de sacrificios le agradan a Dios que nosotros podamos hacer? Vamos ahí, en primer lugar, los sacrificios que agradan a Dios. Esta primera consideración tiene que ver con una definición. Dios define qué es lo que a Él le agrada que nosotros hagamos, qué tipo de sacrificios son los que debemos hacer. Y Dios nos da dos aspectos de esa primera definición. El primer aspecto es hacer el bien. El sacrificio que agrada a Dios tiene que ver con que nosotros hagamos el bien a los demás. Ahora, parece algo redundante, algo simple. Sin embargo, el Señor dedicó un espacio muy importante en el Sermón del Monte a hablar de hacer el bien a otros, ¿no? Es más, el primer mandamiento, o el primer y segundo mandamiento, dice que amemos a Dios, pero por otro lugar, en consecuencia con eso, debemos amar a los demás como a nosotros mismos, o parafraseándolos, como nos gustaría a nosotros que nos amen, o como nosotros mismos nos amamos a nosotros mismos. Parece un trabalenguas, pero hacer el bien se trata de hacerle a los demás, o tratar a los demás como a nosotros nos gustaría que nos traten, de la manera en que nos gustaría que nos traten, de la mejor manera, de una forma correcta, una forma que complazca o agrade a los demás, no en el sentido favoritismo, no en el sentido caerle bien a los demás o para que nos puedan dar una palmada en la espalda, sino un bien real, un bien genuino, una
bendición, ¿sí? Poder obrar como Cristo hubiera obrado, servir a los demás, brindar nuestro tiempo, brindar nuestros oídos. A veces nuestro tiempo es muy valioso y a veces lo tenemos ocupado en muchas cosas. Y el hecho de poder apartar un tiempo para compartir con otro hermano, hermana, o a veces alguien que no es de la iglesia, alguien que no es de la familia de la fe, eso realmente es hacer un bien. Quizás orar por alguien, un mensajito. A veces vivimos en una vorágine, vivimos en la corrida del día a día y poder apartar un tiempo para mandar un mensaje y preguntar a alguien cómo está, orar por alguien y decir, che, oro por vos, compartir quizás una canción que te fue de ánimo, o quizás más, ir a visitar a alguien. Eso es hacer un bien. Y en primer lugar, pensá quizás cómo a vos te gusta que te traten, y al momento de mirar a los demás, cómo deberías vos tratarlos, ¿no? Y el segundo aspecto de este sacrificio que agrada, esta definición que Dios nos da de un sacrificio agradable, tiene que ver con la ayuda mutua. Y te voy a pedir ahí que me acompañes a 2 Corintios capítulo 8, versículo 4. 2 Corintios capítulo 8, versículo 4. Dice, hablando de la iglesia de Macedonia, la iglesia a la que Pablo había fundado en uno de sus viajes, dice que esta iglesia o estos hermanos, dice que pidiéndonos, dice Pablo, con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿De qué se trata esto de la ayuda mutua? Mira, básicamente tiene que ver con participar de la necesidad física, material, práctica de los demás. Estos hermanos macedonios no tenían muchos recursos, eran hermanos pobres o con poca plata. Y quizás vos y yo nos podemos sentir identificados totalmente con esto. ¿Por qué? Porque vivimos en Argentina, en un país que cambia todo el tiempo de valor, de inflación. Nuestros sueldos no alcanzan y pensamos en ofrendar o en darle a otro algo que es nuestro, y realmente no lo pensamos dos veces, nos duele, nos cuesta, pensamos en nuestras necesidades antes que en la de los demás. Sin embargo, el ejemplo de los macedonios, dice Pablo, que ellos pidieron que se les concediese el privilegio de poder participar. Esa palabra participar tiene que ver con tener comunión con la iglesia de Jerusalén. Esta palabra que habla acá de ayuda mutua es eso, comunión. Poder tener comunión práctica. ¿Cómo la tenemos de manera práctica? Poniendo nuestra mano en el bolsillo y siendo parte de la necesidad de los demás. Ayuda mutua. Ahora quizás no es necesariamente dar dinero, quizás es colaborar con algo material, puntual, concreto. Quizás dar de tu ropa a otro o a una persona que lo necesita. Quizás dar un plato de comida. De la manera en que Dios ponga en tu corazón. Ahora, sin duda, te va a costar. Porque como dice este texto, estamos hablando de algo que implica un sacrificio, implica un esfuerzo, implica quedar nosotros en un segundo lugar o en un tercer lugar para poder bendecir a otros, ¿no? Entonces, en primer lugar, Dios nos define qué es lo que a Él le agrada, cuáles son esos sacrificios agradables a Dios. A veces invertimos tiempo en cosas y dinero y esfuerzo en cosas que no agradan a Dios, y Dios nos dice acá qué es lo que a Él le importa, le interesa. En primer lugar, la definición de agradable, ¿no? De sacrificio agradable a Dios. ¿Cuál es esta definición? Bueno, nos habla Dios de hacer el bien a los demás y de la ayuda mutua de la que podemos ser parte, ¿no? Con algo material. Y quizás sea un tiempo para que vos puedas en este momento pensar, ¿no? ¿Qué Dios te está pidiendo que hagas puntualmente? ¿A quién Dios te está pidiendo que bendigas? Le hagas un bien. ¿Con quién quizás no estás teniendo una buena relación dentro de la iglesia o en tu familia? Y te cuesta porque quizás la persona no te da un buen trato. Y la Biblia te dice, Dios nos dice, debemos sacrificarnos para hacer el bien a otros, ¿no? Y es difícil. Es difícil porque casi siempre Dios nos pide que hagamos un bien a alguien que mayormente no lo hace con nosotros. Entonces, en primer lugar, esta definición, ¿no?
¿Cuál es el sacrificio que agrada a Dios? Hacer el bien y ayudarnos mutuamente en cuestiones prácticas. Ahora, la segunda consideración que tiene que ver con los sacrificios que agradan a Dios, tiene que ver con la demanda de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la demanda de Dios? Son 3 palabritas. Dice, no os olvidéis. Y de la ayuda, y del hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Y uno dice, parece algo redundante, decir, pero sí, es parte del versículo, viene hablando de la ayuda mutua, de hacer el bien, y no debemos olvidarnos. ¿Y por qué Dios nos dice que no nos olvidemos? Esa es la gran pregunta que te hago en esta noche y que me tuve que hacer yo. ¿Por qué Dios nos recuerda, nos dice, no te olvides de esto, no te olvides de aquello? Porque somos muy propensos, somos muy fáciles de olvidar. Cuando Dios nos recuerda algo muchas veces o repite muchas veces algo en la Biblia, tiene que ver con que nosotros solemos olvidar eso. Olvidamos las cosas más básicas, las más simples, pero las más importantes. ¿Y de qué nos estamos olvidando en este caso? Es de ese sacrificio del cual Dios se agrada, que tiene que ver con que nosotros seamos de bendición, seamos instrumentos en las manos de Dios para bendecir. Yo te hablaba al principio de Romanos capítulo 12, versículo 1, una voluntad entregada a Dios, y de el versículo 15 del capítulo 13 de Hebreos, que habla de un sacrificio de alabanza, y a veces nos acomodamos mucho a un culto en la iglesia, ir el domingo, ir el miércoles, al programa el sábado, en el momento que te toque de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu grupo, y a veces encerramos nuestra relación con los demás y con Dios a eso, ¿no? Y sabes que Dios nos dice que Él se agrada de algo bien práctico, bien sencillo, y es que nosotros hagamos un bien a los demás, hagamos el bien a los demás y seamos parte de sus necesidades. Ahora, ¿te olvidas o no de esto que dice acá el libro de Hebreos? Pablo en Gálatas, te pido que me acompañes ahí, Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Si no lo tenés, no te preocupes, yo lo leo. Dice Pablo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Otra vez, ¿por qué Pablo nos dice no nos cansemos? No solamente Hebreos dice no nos olvidemos, sino no nos cansemos. ¿Por qué? Porque es tan fácil olvidar y es tan fácil que nos cansemos de hacer algo una y otra vez, que quizás no nos va a dar un resultado o un beneficio inmediato y visible. Algo que a mí me pasa es que suelo perder la paciencia o perder la esperanza, o cansarme o frustrarme cuando no veo resultados inmediatos. Quizás te pasa a vos también. Y eso es porque estamos acostumbrados a tener todo lo inmediato ya y a tocar y ver lo que podemos recibir a cambio. Pero Dios nos invita y nos llama a sacrificarnos de una manera agradable a Él para bendecir a otros, imitándolo, ¿sí? Imitándolo a Él, no esperando recibir algo a cambio. Dios no nos amó porque pudiéramos nosotros darle algo a Él. Él nos amó porque tuvo gracia y nos quiso amar. Y Él nos invita a que hagamos eso con otras personas, porque cuando damos, cuando ayudamos, cuando bendecimos, somos muy parecidos a Dios. Lo podemos reflejar porque estamos pareciéndonos a Él, en cómo Él nos trató a nosotros. Entonces, ¿por qué no olvidar? Porque somos olvidadizos, porque tenemos la costumbre o la frecuencia de olvidarnos. ¿Por qué no cansarnos? Porque nos cansamos. Entonces Dios nos tiene que animar y nos tiene que empujar y nos tiene que ayudar a que sigamos una y otra vez, aunque nos caigamos y nos levantemos, tratando de hacer el bien, tratando de bendecir y ayudar de manera práctica a otros. Entonces, en primer lugar, vimos la primera consideración, que era la definición del sacrificio que agrada a Dios, ¿sí? Que era hacer el bien y ayudarnos mutuamente de manera práctica. Pero la segunda consideración era, vimos recién, tenía que ver con la demanda de Dios. ¿Cuál es la demanda de Dios? Que no nos olvidemos.
no podemos dejar pasar la oportunidad de hacer el bien. Y sin duda que esto es difícil porque va en contra de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia preocupación por lo que nos importa, por nuestras necesidades. Y quizás es tiempo de orar a Dios con sinceridad y pedirle al Señor que nos dé los ojos, la visión, que nos ayude a sacarnos los ojos de nosotros mismos y poder mirar a los demás para poder bendecirlos, para poder ayudarlos. Y por último, la última consideración tiene que ver con una distinción. ¿Por qué? Porque acá el autor de Hebreos dice al final, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué de tales sacrificios se agrada a Dios? ¿Qué tiene que ver que estos sacrificios sean especiales? ¿Por qué son agradables? Y yo pensaba ahí en Génesis capítulo 4, cuando Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios. Cada uno ofreció de lo que tenía, ¿no? Y Dios se agradó de Abel, dice, y de su ofrenda, pero no de Caín y de su ofrenda. Y sin duda, cuando uno lee el texto, ve que el problema no era la ofrenda, no era lo que Abel y Caín estaban ofreciendo. El problema era el corazón, ¿sí? El corazón con el que hacemos lo que hacemos. ¿Y por qué a Dios le agrada estos dos aspectos importantes de la relación con los demás, con el pueblo de Dios y con las personas en general? Pienso que no podemos hacer el bien en el tiempo de manera sostenida si no lo hacemos genuinamente y dependiendo de Dios. No es fácil hacer el bien a todos, todo el tiempo. Es imposible. Entonces, cuando Dios nos plantea hacer el bien y nos plantea poner de lo nuestro de manera práctica, nos está invitando a hacer cosas que no son posibles humanamente, que nos despiertan incomodidad, que nos ponen en situaciones que no nos gustan y que nos exigen un corazón humilde, nos exigen dependencia de Dios. ¿Por qué Dios se agrada de estos sacrificios? Porque para hacerlos hay que estar en sintonía con Él. Hay que expresar el corazón de la misma manera que Él lo expresa. Pensaba en el Señor Jesús, ¿no? Él cuando vino acá a la tierra y se hizo hombre y habitó entre nosotros, Él nos mostró cómo era Dios. Y nos transmitió un Dios de gracia, un Dios de cercanía, un Dios de amor, un Dios que sirve al que no lo merece, un Dios que provee al que no tiene. Y creo que es una invitación en esta noche, ¿no?, a poder replantearnos cómo estamos transitando nuestro día a día, ¿no? Y cómo estamos viviendo nuestras relaciones dentro del pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios. Y de qué manera podemos agradar a Dios de forma práctica, ¿no? Muchas veces nos sacrificamos por cosas que no valen la pena. Nos sacrificamos por cosas materiales, por cosas pasajeras, que sin duda, las merecemos o son nuestro derecho porque trabajamos, porque hacemos un montón de cosas para poder alcanzarlo. Pero quizá la invitación de hoy, en línea con lo que se viene compartiendo en las reuniones de los miércoles, ¿no?, en cuestiones que tienen que ver con el amor, con el servicio, el compañerismo, quizás pensar de qué manera puedo agradar a Dios, ¿no? Qué sacrificio puedo hacer por Dios, pero que sea realmente valioso para Él y que sea realmente agradable. Y quizás llevarnos estos dos aspectos, ¿no? De hacer el bien a otros y de ayudar de manera práctica. Y quizás pensar en este momento, quizás tomarnos un tiempo ahí en las casas para poder, ahora vamos a tener el tiempo para orar y después compartir, pero quizás en el tiempo de oración, que vos puedas pedirle a Dios que te muestre qué personas son aquellas a las que vos tenés que bendecir, a las que tenés que hacer el bien de manera concreta, de manera puntual, porque sin duda hay personas a las que Dios está pidiendo tratar de una manera distinta,
que quizás no te tratan bien, que quizás te tratan de una manera hostil o de una manera cortante. Y Dios te pide ahí que seas de bendición, que puedas hacer el bien para reflejarlo, ¿no? Reflejar su carácter, reflejar cómo es Él, cómo Él fue Él con vos, ¿no? Como conmigo. Y en segundo lugar, pensar en necesidades, ¿no? ¿A quién podemos ayudar? Recuerdo un hermano que una vez me dio una ofrenda y yo no la quería aceptar. Y este hermano me dijo, recibíla. Dice, porque yo no te doy de lo que me sobra, te doy de lo que es mío. Y me parece que esa es la mejor definición de ofrenda. Ofrendar no es dar lo que me sobra. Ofrendar es dar de lo que es mío. De lo que es mío no, de lo que es de Dios, pero de lo que Él me dio, y que implica un desprenderse, implica un renunciar, implica un sacrificio. Y quizás es un tiempo para replantear. Venimos también viendo los domingos acerca de nuestras finanzas, quizás cómo están nuestras ofrendas. No solo la que damos a la iglesia, sino cómo están nuestras ofrendas hacia personas que tienen necesidades puntuales. Y quizás es un tiempo para poder decir, Señor, ayúdame a poder ver la necesidad y poder suplirla. Entonces en esta noche pudimos compartir y ver, ¿no? ¿Cuáles son los sacrificios que agradan a Dios? Obviamente una voluntad entregada y rendida a Dios es lo principal, lo primordial, y quizás es tiempo de volver al altar y ponernos ahí a disposición de Dios una vez más, decir, Dios, acá estoy, con mis luchas, con mis fracasos, con mis aciertos, mis triunfos, mis derrotas, acá estoy, ¿no? Ayúdame a hacer tu voluntad, porque esto te agrada, dice ahí el apóstol Pablo. Pero también pensar en los sacrificios de alabanza que podemos hacer, en el hecho de poder confesar con nuestra boca que el Señor es nuestro Dios y poder alabarlo en familia, en la iglesia, en soledad, en la calle. Pero también reflejar a Dios y alabarlo a Dios a través de este sacrificio práctico, ¿no? Un sacrificio agradable que tiene que ver con poder hacer el bien, algo simple, pero es tan difícil, poder tratar a los demás como me gustaría que me traten, y de poder dar, poder ser parte de lo que otros necesitan, ¿no? Y poder realmente reflejar a Dios, un Dios que se dio, que se sigue dando y que no se restringe nunca hacia nosotros, sino que nos da con liberalidad y con generosidad. Así que te invito en esta noche a poder orar, ahí tomarnos unos minutos para que el Señor pueda obrar en nuestros corazones, su Espíritu Santo pueda obrar en nosotros a través de su palabra, y también tomarnos un tiempo ahí en las casas para poder orar ahí como familia. Así que bueno, hermanos, tomemos este tiempo y que el Señor les bendiga. Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin,
moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu grande amor mi alma vivirá, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú.